Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez. Nos encontramos nuevamente en este espacio para discutir de un tema bastante interesante como es el escenario político, y para ello hemos invitado al maestro José Carlos Nava, coordinador de la carrera de comunicación y periodista también, evidentemente. José Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Paco, gracias a ti por la invitación, aquí estamos. Bueno, pues ya les decía, ¿no? Se celebraron elecciones hace unos días en el país. 6 estados fueron a elegir, a cambiar la gubernatura, en algunos casos también presidencias municipales. Algunos resultados interesantes, básicamente de 6 estados que estaban en disputa, 4 los ganó Morena, 2 más la alianza Va por Durango, que la compone PRI, PAN y PRD. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Queremos platicar, queremos discutir, José Carlos, sobre lo que se viene en materia política, donde pues Morena prácticamente con estos resultados ya gobierna o gobernará 22 estados del país. ¿Qué lectura le das tú a estos resultados de cara al futuro, a lo que se viene en el país? No deja de ser un fenómeno, ¿no? en el más amplio sentido, porque lo que nos refleja esta tendencia es invariablemente la inercia todavía de efecto y de impacto electoral que tiene pues la figura del presidente López Obrador, ¿no? De entrada. Y también creo que nos sitúa ya en la perspectiva de el escenario futuro en torno, obviamente, a la elección presidencial de 2024. Creo que estos ensayos político-electorales, ¿no? Nos dejan muy clara ya la perspectiva de que lo que vamos a tener en 2024 va a ser una elección que se va a definir de manera muy probable a dos bloques políticos, en donde vamos a tener a Morena como primera fuerza política electoral en el país, sí, enfrentando una coalición conformada por PRI, PAN y PRD, ¿no? Me parece que el ensayo que tenemos ahora, la propia dinámica que se dio en las elecciones, ya nos sitúa en ese escenario futuro. Vamos a tener de facto, ¿no? Una elección que estará conformada prácticamente con el perfil de un bipartidismo de facto, sí, en el país, ¿no? Sí. Eso precisamente quería platicar, quería preguntarte, José Carlos, si es una muestra más estos resultados de que prácticamente en términos llanos es una lucha, una disputa entre gente que está a favor o en contra del presidente. Así es. Me parece que así de simple, de sencillo y a la vez también de complejo es, ¿no? Es como luego lo podemos sintetizar en términos de lo que representa el juego de los procesos electorales en la democracia, ¿no? Mayorías y contramayorías, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bueno, justo eso, de el enfrentamiento entre dos proyectos, entre dos visiones de país. Una mayoría que en este momento es clara, ¿no? A nivel territorial y a nivel también de población en el país, pues está concentrada por Morena, frente a lo que va a ser un proyecto de contramayoría en 2024, y que desde luego está conformada por esta coalición de fuerzas, y que de hecho tiene alianzas ya desde el Congreso. Claro. Es decir, lo que estamos viendo de esta conformación PRI, PAN, PRD, esta alineación entre centro, derecha, izquierda moderada, bueno, aunque no sé cómo definir ya el PRD, ¿no? Lo que queda del PRD. O lo que queda del PRD, ¿no? Bueno, con una visión, pues,
progresista más hacia el centro, ¿no? Bueno, por así decirlo. Creo que lo que refleja es justo lo que estamos viendo, la confrontación y el debate a nivel de Congreso, ¿no? Donde PRI, PAN, PRD han establecido una alianza y le han puesto contrapesos, ¿no? Sí. A la mayoría que Morena tiene. De tal manera pues que de un lado lo que vemos es el freno a proyectos de reformas constitucionales de entrada, ¿no? Y eso me parece que es un punto que no hay que perder de vista. Es decir, el contrapeso que estamos viendo en el Congreso Federal también se está trasladando al ámbito político electoral territorial, ¿no? En el contexto de los procesos político-electorales. Y me parece que esa es la conformación que vamos a tener, así de sencillo, ¿no? Un proyecto de mayoría que va a intentar prevalecer en 2024, representado por Morena, y un proyecto de contra mayoría, sí, representado por la coalición de PRI, PAN, PRD más sus aliados, ¿no? Con los resultados del domingo pasado y con lo que avisoras, pues, ¿en qué posición están ahorita el PRI y el PAN, por lo menos, ¿no? Ya decíamos, ¿no? El PRD quizás hablamos de lo que queda del PRD, pero el PAN y el PRI van por el mismo camino, el PRD, ¿o todavía lo ves lejano? Es una pregunta, me parece clave, ¿no? Y no sé si remitiéndonos, por ejemplo, a la configuración inicial que teníamos en el proceso electoral de Durango, nos pueda remitir a una idea más cercana, ¿no? Porque ciertamente demostraron fuerza en Durango y en Aguascalientes, pero no así en estados, por ejemplo Hidalgo y Oaxaca, que son emblemáticos, por ejemplo, para el PRI. Y un factor también a considerar, dato alterno: Acción Nacional en Durango no obtiene ni un solo ayuntamiento en este último proceso. Es también un asunto que hay que tomar en cuenta. Y me remito pues al pasado reciente, en el contexto de la primera proyección que se hicieron, o las primeras proyecciones que se hicieron sobre la intención de voto en Durango. ¿Qué veíamos por allá de octubre, noviembre de 2021? A Morena con el 41-42% de la intención del voto, al PRI con un 16% y al PAN con un 12% de intención de voto. Ya no hablemos ni de PRD ni de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque en ese momento pues representaban francamente una minoría hasta cierto punto marginal, sin que esto suene peyorativo, ¿no? Vamos, estadísticamente, sí, de eso estamos hablando. Y entonces pues te das cuenta que vamos, ¿cómo enfrentar una fuerza mayoritaria? ¿No? Pues solamente con coaliciones, sí, porque si el escenario hubiera permanecido igual, bueno, Morena arrasa en Durango, ¿no? Salvo el caso de Aguascalientes, que me parece que ahí hay ya de entrada un posicionamiento hegemónico e histórico del Partido Acción Nacional, sí, a través de las últimas décadas, ¿no? Sí. Es un bastión, pues, muy sólido en, sí, ese sentido. Pero lo que sí vimos en el caso de Durango es que el sistema de partidos se alteró y se fragmentó también. ¿Cómo enfrentar una fuerza mayoritaria como la de Morena? Pues con alianzas, nada más. Lo que sí vemos, ¿no?, es que ya de acuerdo con los resultados, entiendo que desde la perspectiva del PRI es hablar de una victoria en Durango, es hablar de fuerza electoral también conjunta en Aguascalientes, pero la realidad es que si nosotros lo vemos ya fríamente, lo que sí podemos observar es que el gran perdedor de esta elección es el PRI. El PRI. Sobre todo, ¿no? Y vamos, lo que sí es posible observar también es que cada vez se fragmenta más su voto, cada vez se dispersa más. Se habla de un fenómeno llamado realineación, ¿no? En donde ciertas estructuras, cierta masa de votantes identificada con un partido en el pasado,
se empieza a transferir hacia otro. Lo que se habla pues a partir de esta teoría de la realineación es que muy buena parte de la base electoral del PRI se ha transferido en los últimos años a Morena, sí, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo se ha fortalecido Morena y se ha ido debilitando el PRI, ¿no? Sí. En general, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, un PRI pues muy fuerte en Coahuila, por ejemplo, pero ya sin estas referencias históricas ahora, ¿no? De Hidalgo y de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Sí, precisamente eso. O sea, cada vez más fragmentado, cada vez más aislado, ¿no? En sus territorios donde tiene un dominio y un control muy claro, ¿no? Sí. Ante esto que mencionas, ¿no? Donde dices que Hidalgo, ¿no? Un bastión priista. El próximo año hay elecciones en los dos últimos bastiones priistas, ¿no? Uno de ellos, ya lo decías, Coahuila, y el otro, el Estado de México. ¿Cómo llega el PRI? ¿Cómo crees que va a llegar el PRI después de lo ocurrido en estas elecciones y ante este contexto aliancista? Yo creo que, cada entidad tiene su propia dinámica, ¿no? Sus propias lógicas, su propia composición en términos político-electorales, sus propias tendencias, ¿no? Lo que sí creo es que, adelantándome a ese escenario, vamos a tener elecciones muy similares, ¿no? Muy similares, elecciones a dos bloques con una conjunción de alianzas y en donde pues se va a poner a prueba qué tanto resiste en Coahuila y Estado de México, dos referentes también, dos bastiones del PRI, que van a ser en este contexto, ¿no? Sí. Los últimos en este periodo preelectoral a 2024, si resiste y tiene la capacidad de enfrentar lo que va a ser una posición mayoritaria de Morena, tanto a nivel territorial, tanto a nivel también de gobierno en términos de escala de población en el país, con respecto a las propias dinámicas locales que se den al interior de los estados y de la composición de los grupos. Lo que sí quedó muy claro es que si el PRI y en sus proyecciones de alianza, como creo que va a ocurrir en Coahuila, ¿no? Casi es un hecho que va a ser así, en la medida en que esa alianza frague bien, sea sólida, tenga cohesión, creo que en el caso de Coahuila sí va a ser muy difícil, ¿no? Que el PRI se debilite, me parece, ¿no? En el Estado de México, de igual manera, creo que va a seguir también la misma lógica, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué adquieren relevancia estos dos procesos? No nada más con respecto a lo que tiene que ver con la composición de fuerzas y las propias estrategias que cada bloque, porque ya no estamos hablando de partidos en esta etapa, sino que estamos hablando de bloques, ¿no? Con dos proyectos, dos visiones de nación pues muy diferentes, con diferencias muy marcadas, con polarización y con posiciones creo que muy definidas, ¿no? ¿Qué está en juego aparte? No solamente la solidez que pueda tener el PRI y sus aliados, ¿no? PAN, PRD, en estos dos procesos, sino estamos hablando de lo que va a representar para los dos gobernadores. Por un lado Miguel Ángel Riquelme y por otro Alfredo del Mazo, porque sabemos, ¿no? Que son dos figuras políticas que probablemente estén también en el escenario preliminar, en un proceso de preselección de aspirantes frente a las elecciones de 2024. Es decir, se están jugando aparte pues su capital político para el futuro. Y el futuro para estas dos figuras pues está representado por las elecciones presidenciales de 2024. Sí. Hoy me llama la atención cuando hablas del tema de las dos visiones, de los dos bloques.
Sí, con esta situación, esta coyuntura, lo mencionaste un poco ahorita, también se está acentuando más esta polarización que pone, pues no sé si en riesgo, pero sí es un aliciente de estar alimentando la violencia, ¿no? O sea, estas polarizaciones cada vez pareciera que son más violentas, pues. Sí, que eso es lo que me preocupa, Paco. La verdad, haciendo un paréntesis, en el caso de Durango, y porque tuve la oportunidad de hacer cobertura presencial, eso sí preocupa mucho, y la verdad me parece un retroceso, porque fue evidente, por ejemplo, que en el caso de Gómez Palacio, ¿no?, en esta elección vimos presencia de grupos armados afuera de casillas estratégicas, personas civiles con armas largas, ¿no? Me parece que eso sí es preocupante. Claro. Eso sí es preocupante, porque estamos hablando de un entorno que es muy riesgoso, ¿no? Sumamente riesgoso. Vamos, entendemos que ante situaciones de violencia previas, por ejemplo, en 2010, en la elección de Tamaulipas, teníamos el antecedente del asesinato de un candidato a la gobernatura y el candidato que iba a ganar. Sí. ¿Cómo se fue aminorando ese ambiente enrarecido, hostil, de violencia únicamente con la participación ciudadana? Me parece que a medida que la gente se vuelque en las urnas, que sea una congregación mayoritaria, ¿no?, que tenga un buen nivel de participación, es como podemos aminorar este riesgo que me parece que está ahí. Y desde luego creo que también hay una parte de la ética en la política que tiene que ver con los discursos, que tiene que ver con la narrativa. Las palabras cuentan, y me parece que es una buena oportunidad para que todos los actores políticos de todo el espectro asuman su responsabilidad en ese sentido, y vamos a bajar de intensidad, ¿no?, este discurso hostil, este discurso beligerante, para tratar de construir una narrativa diferente, de una competencia democrática, de una competencia electoral que nos sitúe justo en un trayecto de construcción, en un trayecto de avance, en un trayecto de progreso, ¿no?, sí, en términos de mejores procesos democráticos, ¿no?, y no en esta parte en donde lo que vemos es coacción del voto de distintas formas, ¿no?, incluyendo la que tiene que ver con el uso de las armas y la inducción del miedo y la inhibición de la participación mayoritaria de la gente. Ese es el riesgo que yo veo, y que lamentablemente, insisto, y me parece un retroceso, fue evidente en la elección de Durango 2022. Caso concreto, sí, lo que pudimos presenciar y atestiguar en Gómez Palacio. Sí, porque inclusive se hablaba que la cifra, específicamente en Durango, de participación ciudadana podría superar lo ocurrido hace 6 años, cuando hubo una participación histórica de casi el 56%, ¿no? Sí. Apenas se rozó el 50%. Apenas el 49-50%. Sí, en esta elección. En ese sentido, ¿crees que hubo que otro de los perdedores fue precisamente el tema de la participación ciudadana? Sí, por supuesto, porque habría que entender cuáles son los factores, ¿no?, que propician la abstención, porque insisto, desde luego que la inducción de la violencia y el miedo es un factor determinante que no podemos perder de vista. Esa variable está ahí, y eso es lo que me preocupa, insisto. Me genera mucha incertidumbre, ¿no?, porque parecía que era una etapa superada, y lo que vimos es un retroceso. Al margen, insisto, del resultado y de quien haya obtenido la preferencia mayoritaria del electorado, sí veo un retroceso. Eso es lo que me preocupa. Pero
habría que entenderlo. Ese es uno de tantos factores. Me parece que tampoco hubo una propuesta de alternativa a los electores, para motivarlos y que ello implicara que salieran a votar masivamente. Claro. Es decir, me parece que los electores se encontraron con dos propuestas que esencialmente en el contexto particular de Durango eran muy similares, ¿no? Porque si nosotros tomamos en cuenta la historia reciente, lo que vimos en términos de actores, pues nos refiere a personajes que fueron parte del PRI hace algunos años, ¿no? Y que esta competencia que se da proviene de una ruptura al interior del PRI en Durango. Y en ese sentido creo que el electorado independiente, ¿no? Que sabemos que está entre un 25-30% del grueso de los electores, pues francamente no vio diferencia, ¿no? Y creo que también calculó riesgo, ¿no? ¿Qué representaba más riesgo? Continuar, ¿no? En el caso de Durango, con una estructura históricamente más sólida, o con una estructura que tiene fuerza, pero de manera muy coyuntural, que es el caso de Morena, ¿no? Entonces, desde luego que en el cálculo del riesgo, el elector vio menos riesgo, ¿no? En la referencia histórica que tiene del grupo que ha dominado el estado de Durango históricamente, a nivel de gubernatura, ¿no? Ahora pues ya tenemos, aunque con alternancia, sabemos que también la alternancia en 2016 en Durango provino también de una fractura del PRI, y eso le dio la opción al PAN, ¿no? De convertirse en fuerza política al obtener la gubernatura, en fuerza política preponderante. Entonces, creo que ahí está, ¿no? El asunto era una opción de alternancia, pero sin alternativa. Y entonces, pues, sabemos que en esos casos los electores no se sienten motivados y más bien no salen a votar porque sienten que no va a significar, por un lado, un cambio relevante para su vida en particular, ¿no? Su vida ciudadana. Y por otro, pues no ve diferencia. Es decir, el incentivo de participación también fue muy bajo en ese sentido. Claro. Sí, con una propuesta de alternancia, pero me parece sin alternativa clara, ¿no? Para diferenciar ambos bloques. Sí, sin duda. Por último, mi querido José Carlos, preguntarte, ¿qué lecciones deja estas elecciones recién concluidas de cara a lo que se viene en nuestro país? Bueno, importantísimo, que me parece que todas estas distorsiones que puede haber en un proceso, ¿no? La inducción de violencia, la compra del voto, la coacción del voto, el uso de las armas, ¿no? Todo esto me parece que puede solucionarse si hay condiciones para que la gente salga a votar en masa. No hay más. No hay una mejor manera más legal, legítima de establecer o una mayoría o una contramayoría en democracia que con la participación amplia de los electores. Una baja participación de electores nos deja en una circunstancia donde los procesos pueden ser altamente conflictivos, pueden generar entornos sumamente hostiles, pueden inducir mayor polarización. Y eso me parece que en la coyuntura en la que nos encontramos, en la coyuntura actual, puede inhibir la participación de la gente. Puede inhibir la emisión de un voto libre y también razonado. Entonces creo que esa es la gran lección, ¿no? Hay que participar y sí es importante superar el abstencionismo. Porque, vamos, un proceso electoral resuelto puede ser constitucional y también legalmente establecido, ¿no? Pero el asunto de la legitimidad es el que queda pendiente, ¿no? ¿Cómo se están legitimando esos procesos?
¿Con violencia, con miedo, con baja participación? ¿O cómo vamos a querer que se legitime el proceso electoral de 2024? ¿Con alta participación, con propuestas constructivas, con alternativas reales para la solución de los problemas? ¿Cómo queremos? Y ahí sí yo creo que la decisión es nuestra. Más allá de lo que hagan o dejen de hacer los partidos, ya quedó demostrado que 2024 nos demostró eso. Pueden tener el control de la economía, pueden tener el control de los grupos fácticos, pueden tener el control de los medios, sí, pero no necesariamente el control del electorado, ¿no? Y del electorado que razona, del electorado que vota y decide libremente, y sobre todo que lo hace en masa. Ahí es donde está, no hay más. Vamos a tener en suma este escenario, ¿no? Una mayoría que pretende seguir, que pretende continuar, en el caso de Morena, frente a una contramayoría que también está planteando una visión distinta de país, ¿no? Y luego entonces, ¿cómo legitimar el proceso que viene? Porque no es solamente, insisto, la votación per se, el resultado, el apego a las reglas y las normas constitucionales. El asunto está en la legitimidad. ¿Cómo va a continuar, si así es el caso, Morena con su proyecto de nación 4T? O, en ese caso, ¿cómo es que se puede establecer en esta votación a 2 bloques de 2024, que prácticamente está planteada así, un proyecto alternativo al que está planteando Morena, desde una posición de contramayoría, para lograr una mayoría que desplace a Morena del poder presidencial? ¿Cómo se va a hacer? ¿Nada más con apego a reglas y normas constitucionales, o también va a tener el componente de la legitimidad? De la legitimidad a partir de 2 factores: una amplia participación ciudadana y también un proceso electoral limpio, que no esté contaminado por elementos externos, ¿no? Y que pueden influir de manera negativa en el comportamiento de los electores. Sí. Pues sin duda será todo un reto lo que veremos, ¿no? Hay que tener claro que prácticamente en meses ya empieza un proceso electoral en otros 2 estados, de que ya el presidente, digamos que ya está en esta otra cuenta regresiva, ¿no? Donde le quedan poco más de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, el escenario político se vuelve, siempre es interesante, sin duda, ¿no? Pero pues de cara a lo ocurrido en las pasadas elecciones, al control que tiene en estos momentos Morena de gran parte de las gubernaturas, de la presencia que sigue teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sin duda seguirá siendo interesante estos análisis que podamos seguir haciendo desde este espacio y seguramente muchos otros. Sí, y lo que tenemos es que nos encontramos ya en el umbral, sí, ¿no? Político, electoral, de la elección presidencial de 2024. Ahí está ya más que definido y claro el escenario. Sí. Así es. Pues se nos acaba el tiempo. José Carlos Nava, coordinador de la carrera de comunicación, periodista, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, a ti, Paco, por la invitación. Gracias también al maestro Alberto Rubio en la producción, el capitán Rubio. Yo soy Paco Rodríguez, esto fue Cara a Cara, nos encontramos en la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.